Ya. Como te dije, mi querido alumno, vamos a hacer hoy día áreas de regiones triangulares, ¿sí? Pero vamos a entender qué es una superficie y qué diferencia hay con una región. Una superficie es aquello que limita un cuerpo del resto del espacio y que puede ser plana, curva o una combinación de ambas, ¿sí? Esta es una superficie, entonces limita lo que es un cuerpo. Pero ¿qué es una región? Es una porción de una superficie limitada por una línea cerrada llamada frontera o perímetro y que se denomina de acuerdo con su forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, ¿no? Es un ejemplo que estoy denotando, una superficie. Puede ser una superficie como tú ves acá. Ahora tú dirás, profesor, yo estoy dibujando acá lo que es un romboide, ¿no? Es un tipo de cuadrilátero. Pero este romboide lo voy a convertir en un plano. Ahora, ¿cómo usted lo va a convertir en un plano? Mira, o sea, tenemos que imaginar esto en 3 dimensiones. Y esto va a ser un plano horizontal. Mira lo que ocurre. ¿Te das cuenta? Sí, esto de acá es un plano. Y el plano lo vamos a llamar S. Sí, acá tienes una superficie. Como tú te das cuenta puede ser plana y como dice acá puede ser curva o una combinación de ambas. Pero sobre esta superficie voy a dibujar una región. Y dice que una región es una porción de la superficie limitada por una superficie cerrada. Sí, llamada frontera o perímetro. Entonces mira, lo que yo voy a dibujar es eso. Y date cuenta que está siendo limitado. Y es una porción de toda la superficie. Eso de acá es una región. ¿Sí, mis queridos alumnos? Y la medida de la región, ¿sabes cómo se llama? Área. Si es una región triangular, es un triángulo. Región cuadrangular porque está limitado por 4 lados, ¿no? Entonces ahí está lo que es el perímetro o la frontera. El área es la medida de la región. Mira la diferencia entre superficie, región y área. Superficie, un plano. Región, porción de la superficie. Y área, la medida de la región. Se expresa por un número real positivo acompañado de unidades cuadráticas, como por ejemplo si nosotros vemos que las medidas de los lados de la región que limita, en este caso la región triangular, está en centímetros, te va a salir en centímetros cuadrados su área. Si está en metros, te va a salir en metros cuadrados. Si está en unidades, te va a salir en unidades cuadráticas. ¿Sí? El área de la región triangular en este caso es igual a 5 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque sus medidas están en centímetros. Ese perímetro está en centímetros. Y lo mismo para el cuadrado. ¿Ya, chicos? ¿Qué son regiones equivalentes? Dos o más regiones equivalentes tienen igual área sin importar la forma. Por ejemplo, acá tienes un triángulo y acá tienes un cuadrado. Son dos figuras diferentes, pero tienen la misma área. ¿Te das cuenta? Y a eso se le llama regiones equivalentes. La región triangular ABC es equivalente a la región cuadrangular DEFG. Ya, equivalentes porque el simple hecho de que tienen la misma medida de área. Pero no es necesario que tengan la misma forma las figuras que tú ves acá. Cálculo del área de una región triangular. La fórmula más básica que estudiamos desde primaria, mis queridos alumnos, es la famosa base por altura sobre 2. Así se halla el área de una región triangular. Base por altura sobre 2. La base va a ser este lado. Bueno, en el triángulo pueden denotarse 3 bases, no me hago problema con ello. ¿Ya? Pero generalmente nosotros denotamos a esta base de acá. AC como la base. Y la altura es un segmento perpendicular a la base, dibujado desde el vértice opuesto de la base. Mira, acá está AC y su vértice opuesto es B. Y toda esta medida de acá representa la altura. Y el área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí, chicos? Entonces también nosotros podemos denotar, como te digo, otra base. Si la base, por ejemplo, es BC y la altura, ¿cuánto va a ser? A hasta de un segmento perpendicular medido desde el vértice A hasta la base BC. Y la licencia es la misma, base por altura sobre 2. Acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo se halla el área del triángulo en un triángulo rectángulo? Es la multiplicación de sus catetos dividido entre 2. No te olvides que en un triángulo rectángulo tenemos lo que llamamos catetos. Son sus lados perpendiculares y lo que es la hipotenusa, el lado más grande del triángulo. Entonces, si yo multiplico los catetos, mira, los catetos, ¿qué es lo que va a suceder? Lo divido entre 2, pues vamos a hallar lo que es el área del triángulo. O también vamos a tener la hipotenusa y la altura, ¿no? Si yo quiero que la hipotenusa sea la base del triángulo, la altura tendría que ser dibujada desde el vértice B hacia la base de forma perpendicular. Entonces multiplico C por H,
O sea, como decir base por altura y entre 2 y también hallamos el área del triángulo. ¿Ya? Entonces tiene catetos, hipotenusa y como tú te das cuenta la altura. A esta altura tiene un nombre especial. Se le dice altura relativa a la hipotenusa. Así se le dice, altura relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, mira, esto de acá es un triángulo obtuso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica del triángulo obtuso? Que uno de sus ángulos es mayor a 90 y menor a 180 grados, ¿no? Y los otros ángulos son agudos. Esa es la característica del triángulo obtuso y esta es su forma. ¿Sí, chicos? Entonces, la base la vamos a anotar acá. Mira, ahí está la base, pero no necesariamente la base puede ser esta. Puede ser esta longitud de acá la base o esta longitud de acá la base. Sí, pero generalmente se toma como esta longitud BC a la base. Prolongo lo que es la base. ¿Por qué? Porque para poder hallar el área de un triángulo necesito exactamente esa base, pero también la altura. Y la altura es un segmento perpendicular a la base, medida desde el vértice opuesto. Acá está la base que es BC y su vértice opuesto es A. Entonces desde el A yo tengo que dibujar la altura. Dibujo la altura de forma perpendicular a la base, pero para dibujarla de forma perpendicular tendría que prolongar la base como ves acá. Entonces de esa manera hallamos la altura, de esa manera obtenemos la base, y multiplicamos base por altura y lo dividimos entre 2 y hallamos también el área del triángulo obtuso. Acá tenemos un triángulo equilátero. Tú sabes las características del triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Todos, todos. No hay nada que decir. ¿Ya? Entonces, todos sus lados son iguales. ¿Ya? La forma del triángulo equilátero. Todos sus ángulos interiores también son iguales. ¿Ya? Sea el triángulo equilátero donde la longitud del lado es L, el área de la región triangular, ¿cuánto será? Pues el área de un triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 entre 4. Así se halla el área del triángulo equilátero. ¿Sí, mis queridos alumnos? ¿Ya? Ok, chicos, entonces así se halla el área del triángulo equilátero. Ahora mira, hay una fórmula muy especial llamada la fórmula de Herón para poder hallar el área también de un triángulo. ¿Ya? Entonces mira, con esto sería la tercera fórmula ya para hallar el área del triángulo. Primero tenemos que entender qué es el perímetro del triángulo. ¿Ya? El perímetro del triángulo, mis queridos alumnos, es la suma de lados del triángulo. Eso es perímetro. ¿Sí, chicos? Y ahora yo tengo que entender qué es semiperímetro. El semiperímetro es la suma de los lados dividido entre 2. Entonces, entiende esa diferencia. Perímetro es la suma de lados, pero semiperímetro es la suma de lados dividido entre 2. Ahora, el semiperímetro es A más B más C dividido entre 2. ¿Sí, chicos? Así se representa el semiperímetro. El perímetro se representa por 2P. Mira. Entonces, si en geometría te hablan de perímetro, tú vas a decir, ya, eso es 2P. Ya, el perímetro. ¿Sí? Ya, 2P es el perímetro. Pero si nosotros queremos hallar el perímetro, el semiperímetro, eso se representa por una P. Y esto es igual al perímetro dividido entre 2. Perímetro dividido entre 2. ¿Ya? Entonces mira la diferencia. Vas a tener mucho cuidado en eso. Ya, ahora, el área de este triangulito, mi querido alumno, ¿cómo se puede hallar con la fórmula de Herón, no? Dice que es igual a la raíz cuadrática de el semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos A, multiplicado por el semiperímetro menos B y multiplicado por el semiperímetro menos C. Ya está. Y así se halla el área del triángulo también con la fórmula de Herón. Son tres fórmulas, la fórmula de Herón, la fórmula del área con un triángulo equilátero. Bueno, esta es base por altura sobre 2, lo mismo, mis queridos alumnos. Y la gran diferencia, mira, acá se entiende claramente la gran diferencia entre superficie, región y área. ¿Qué es superficie? ¿No? Entonces, una superficie, como tú te das cuenta, puede ser plana o curva, no sé, ¿ya? Pero eso es una superficie. ¿Qué es una región? La porción de una superficie. ¿Y qué es el área? La medida de la región. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, mi querido alumno. Ya, con esto vamos a empezar a resolver problemitas, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué pasa en el problema número 1, mis queridos alumnos? ¿Ya? ¿Qué pasa en el problema número 1? A ver, ¿qué dice? ¿No? Calcular el área de la región triangular. Me está pidiendo ello. Qué fácil, porque ya creo que entiendes que el área de un triángulo es base por la altura y dividido entre 2. Y ya creo que entiendes que la base va a ser 8 y la altura va a ser 3 metros. Y esto de acá es la base.
Y solo tienes que reemplazar en los datos. Entonces tú vas a decir que el área va a ser igual a la base, que es 8, multiplicado por la altura, que es 3, y eso dividido entre 2. Entonces el área va a ser 8 por 3, 24, y eso dividido entre 2. O sea, 12. Como las longitudes son en metros, acá vas a poner metros cuadrados. ¿Sí? Ya está. Sencillo. Acá tenemos un triángulo obtuso, ¿no? Entonces, calcular el área de la región sombreada. Ya, entonces calcular el área de la región sombreada. Acá mira, por ejemplo, de este triángulo obtuso, acá tenemos la base y acá tenemos lo que es la altura. No te olvides, esto de acá es la prolongación de la base. Esta es la prolongación de la base, ¿sí? Desde A a H es la prolongación de la base y yo necesito eso porque la altura, ¿cómo se dibuja? Perpendicular a la prolongación de la base en el triángulo obtuso. Pero la fórmula es la misma. El área es igual a la base por la altura sobre 2. El área va a ser igual. La base es 4. Mira, ahí está 4. La altura es 10 y eso lo dividimos entre 2. El área es igual a 4 por 10, 40. Y eso lo dividimos entre 2. Respuesta 20. Como tú te das cuenta, la medida es en unidades. Entonces acá vas a poner unidades cuadráticas. El número 3. Calcular el área de la región sombreada. Acá facilísimo, mi querido alumno. ¿Por qué? Porque tenemos los catetos. Esto es un triángulo rectángulo y acá están los catetos. Esto de acá y esto de acá es la hipotenusa, ¿no? Todo esto es la hipotenusa. ¿Y cómo se halla el área del triángulo rectángulo, no? Es la multiplicación de los catetos. Cateto 1 por cateto 2 y dividido entre 2. Así, nada más. Así se halla el área del triángulo rectángulo. Entonces, en este caso sería 6 por 8. Estos son los catetos, ¿ah? Esto de acá es la hipotenusa. Y eso dividido entre 2. O sea, 6 por 8, 48. Y lo dividimos entre 2, nos quedaría 24. ¿24 qué? 24 centímetros cuadrados, porque la medida está en centímetros de cada lado, entonces acá nos va a salir centímetros cuadrados. Número 4 ya está resuelto. El número 5, mira, calcular el área de la región triangular ABC. Ahora, otra vez, voy a utilizar lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cateto. No conozco este cateto, ¿ya? Pero ¿cómo podemos hallar ese cateto? Con Pitágoras. ¿Y qué me dice Pitágoras? La suma de sus catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, x al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, ¿no? Entonces, con esta formulita podemos hallar, como te digo, x. Es el famoso Pitágoras. Vuelvo a repetirte, la suma de sus catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a poner x al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso es 144. Y acá es 15 al cuadrado, que es 225. Entonces x al cuadrado despejando sería 225 menos 144. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces acá sería 225 menos 144. Y eso nos va a salir 81. X al cuadrado es igual a 81. Y x es igual a la raíz cuadrática de 81, ¿no? Porque está como exponente, pasa como raíz. Entonces por eso me queda raíz cuadrática de 81. ¿Ya, chicos? ¿Y eso cuánto equivale? 9. Ah, ya, quiere decir que este cateto vale 9 unidades. Así. Con Pitágoras hemos hallado entonces este cateto. ¿Y cómo hallamos el área de la región triangular? Para eso podemos utilizar, si ya tenemos esta longitud, podemos utilizar la fórmula de Herón o podemos utilizar, como es un triángulo rectángulo, base por altura, perdón, multiplicación de sus catetos entre 2. Entonces el área es igual al cateto 1 por cateto 2 dividido entre 2. El área es igual, el cateto 1 vale 9, el cateto 2 vale 12 y dividido entre 2. Acá puedo simplificar antes de multiplicar, acá sería 6. Y 9 por 6, pues me quedaría 54. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Así de simple, chicos, como tú te das cuenta, ¿no? En el problema número 6, mira lo que ocurre. Dice, determina el área de la región sombreada. Me está pidiendo eso. A ver, acá, ¿cómo vamos a hallar el área de la región sombreada? Necesito lo que es la base y necesito lo que es la altura. Quiero que veas primero este triangulito de acá. Este triangulito de acá. Es un triángulo notable. Acá el ángulo es 45 grados. Acá es 90 grados y es obvio que acá también va a ser 45 grados. Y no te olvides de algo muy importante de este triángulo. Mira, lo voy a sacar acá. ¿Y cuál es la importancia de ese triángulo de 45 grados? Que sus catetos son iguales.
Y la hipotenusa es igual al cateto multiplicado por la raíz de 2. O sea, si acá es A, acá es A, acá también tiene que ser A raíz de 2. Es obvio que gracias a eso podemos deducir cuánto mide AH y cuánto mide BH, ¿no? Como es un triángulo de 45 grados, sus catetos tienen que ser iguales y la hipotenusa es ese cateto multiplicado por la raíz de 2. O sea, acá va a ser 4 y acá va a ser 4, ¿no? Utilizando esta teoría. Ahora mira, recordemos el otro triángulo, el del 53-37. Ahora, ¿cuál es la característica del 53-37? Mira, acá es 53 y acá es 37. A 53 se le pone 4, 37, 3 y a 90, 5. Y en este triángulo que tú ves acá, mira, en todo este triángulo, mi querido alumno, el ángulo acá es 53, acá es 90, entonces es obvio que acá va a ser 37 grados. Y a 53 se lo pone 4, a 37 se le tiene que poner 3. Bueno, y acá sería 5. Pero el que me interesa es esta longitud de acá. Todo esto. Porque todo esto, ¿cuánto representaría? 7. Y todo eso que representa 7 o es 7 es la base de todo el triángulo. 7 metros. ¿Y la altura cuánto sería? Desde B hasta H. Y ya lo hemos deducido, vale 4 metros. Eso sería la altura. Y con eso ya podemos hallar, mis queridos alumnos, el área de la región sombreada. Entonces, el área de la región sombreada va a ser igual a la base por la altura entre 2. La base es 7, la altura es 4, y eso lo dividimos entre 2. 7 por 4, 28 entre 2, 14. 14 unidades, bueno, 14 metros cuadrados. Ya está, chicos, eso es lo que sucede en problema número 6. Miren, problema número 7, mis queridos alumnos. Calcular el área de la región triangular ABC. Es obvio que esto es un triángulo equilátero, eso es obvio. Pero ¿cómo se halla el área del triángulo equilátero? ¿No? Es igual al lado al cuadrado por la raíz cuadrática de 3 y eso dividido entre 4. Ya. Así se halla el área del triángulo equilátero. Solo necesito el lado, que vale 4 en este caso. Entonces, reemplacemos. Acá sería 4 al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4. Entonces, acá sería 4 al cuadrado, 16. Raíz de 3 dividido entre 4. Bueno, 16 entre 4, eso es 4. 4 raíz de 3. Como la medida de la longitud es metros, acá va a ser metros cuadrados. ¿Sí, chicos? Uy, ¿qué pasó? Uy. Ah, ya. Ya está, ya. Como te estaba diciendo, va a ser 4 metros cuadrados. ¿Ya, chicos? Voy a borrar todo esto de acá. Bueno, no quiero borrar eso. 4 raíz de 3 metros cuadrados. Ya, esa sería la respuesta, chicos, en número 8. Número 7, perdón. Número 8 ya está resuelto. Pasamos al problema número 9. Mira, indique el valor del área de la región sombreada. ¿Qué necesito? Los catetos. Cateto 1 y cateto 2. Es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cómo hallamos los catetos? Vamos a tener que recordar el triángulo notable de 30 a 60 grados. Mira, acá el ángulo es 30 grados y acá el ángulo va a ser 60 grados y acá el ángulo es 90 grados. A 30 se lo pone B, a 60 se lo pone B raíz de 3 y a 90 se lo pone 2B. ¿Ya, chicos? Con eso resolvemos este problemita. ¿Por qué? Porque si a 90 se le pone 8 y acá yo veo que a 90 se le pone 2B, es obvio que la constante va a ser 4. Entonces a 30 se le tiene que poner 4 metros, o 4 centímetros en este caso, ¿no? 4 centímetros. Y al cateto 1, bueno, acá es 60 grados, se le tiene que poner a 60 b raíz de 3. Bueno, en este caso sería, acá es 4 por 2, acá es 4 y acá sería 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Ese es el cateto 1. Y para hallar el área, tengo que multiplicar los dos catetos y dividirlo entre 2. En este caso multiplicamos 4 raíz de 3 multiplicado por 4 y eso dividido entre 2. Simplificamos acá, me quedaría 2, o sea, 4 por 2. Respuesta 8 raíz de 3 centímetros cuadrados, ¿no? Porque la medida está en centímetros. Eso es lo que pasa en el número 9. Problema número 10. Miren, chicos, otra vez, calcule el área de la región sombreada. Esto de que es un triángulo equilátero, pero tú dirás, ¿por qué deduce, profesor, que esto es un triángulo equilátero? Primero, tú dirás desde un principio que esto es un triángulo isósceles porque los dos lados son iguales. Entonces tú vas a decir, estos dos ángulos también van a ser iguales. Pero suficiente que el ángulo de acá sea de 60 grados para que tú deduzcas que estos dos ángulos también sean 60 grados. No te olvides que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo tiene que darte 180.
Ya con eso deducimos que también es un triángulo equilátero. No era isósceles, sino equilátero. Todos sus lados son iguales. Con eso ya prácticamente hallamos el área del triángulo equilátero. Y eso es igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 4. Es obvio que esta pregunta va a venir en el examen diario de la siguiente semana. El lado va a ser 2, como lo elevamos al cuadrado sería 4, multiplicado por la raíz de 3 y dividido entre 4. Esto se simplifica y te queda raíz cuadrática de 3. Como la longitud es en metros, acá serían metros cuadrados. Ya está, eso pasa en el número 10. Número 11, también lo mismo. Tenemos un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, pero te dice que el perímetro vale 18 centímetros. Ah, ya, entonces el perímetro, tú sabes que es igual, el perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Esto es perímetro. Pero en este caso son 3 lados, sería 3L. Pero el perímetro vale 18. Ah, ya, entonces 18 es igual a 3L. Simplificas, 6 es igual a L. Ya hallamos la longitud del triángulo equilátero. Y con eso vamos a poder hallar el área, que es lado al cuadrado raíz de 3 dividido entre 4. Entonces el área va a ser igual. El lado vale 6, pero como está elevado al cuadrado 36 por raíz de 3 dividido entre 4. Simplificas, 36 entre 4 sería 9 multiplicado por la raíz de 3. Como la unidad de la longitud es en centímetros, acá va a ser centímetros cuadrados. Sí, chicos, eso pasa en el número 11. 12 ya está resuelto, pasamos al número 13. Según la figura dice calcular el área de la región sombreada, ¿no? Según la figura. ¿Cómo hallamos el área de la región sombreada acá, profesor? Miren. Lo que yo necesito es la base de este triangulito pequeño. Y esto de acá es la base. El PQ va a ser la base. Esa es la base. ¿Cómo hallamos la base? Acá me está dando puntito, 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 puntito. ¿Eso qué quiere decir, no? Que sea puntito. Son 4 medidas iguales. O sea, es como decir que tienes B, B y B. ¿Te das cuenta? B, B, B y B. Entonces 4B. Y todo esto es el lado del rectángulo, o la base del rectángulo, que sería prácticamente 10 centímetros. Entonces deducimos que 4B es igual a 10. Entonces B va a ser igual a 10 entre 4. ¿Y cuánto es 10 entre 4? 2,5 centímetros. Ahora, de este triángulo necesito su altura. Y todo esto de acá es su altura. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa altura? La longitud de todo este lado del rectángulo es 5 metros. Como acá ya tenemos 2, obvio que todo esto tiene que ser 5 metros. Acá va a ser 3 metros entonces. Entonces, de este triángulo obtuso, como tú te das cuenta, ¿no? El de color verde, la base vale 2,5 y la altura vale 3 metros. Y con eso hallamos el área de ese triángulo sombreado. El área entonces va a ser igual a la base, que vale 2,5, por la altura, que vale 3, y eso lo dividimos entre 2. Ya está, mis queridos alumnos. Ahora, ¿cuánto es 2,5 por 3? Eso es 7,5 y eso lo dividimos entre 2. Y ahora, ¿cuánto es 7,5 entre 2? ¿No? A ver, vamos a ver. 7,5 entre 2. 3,75. Y esa es la respuesta. 3,75, como la medida está en metros, metros cuadrados. ¿Ya? A ver, ¿qué dice en el problema número 14? Calcula el área de una región triangular equilátera, cuya longitud de su altura es 2 raíz de 3. Uy, uy, uy. Miren, el último problemita, chicos. Dibujamos una región equilátera. Ahí está la región equilátera. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice de esta región equilátera? Bueno, todos sus lados son iguales, por si acaso. ¿Sí? L, L y L. De esta región equilátera me está diciendo que su altura mide 2 raíz de 3. Entonces lo que voy a dibujar es su altura. Mira, acá está la altura. No te olvides que la altura es un segmento perpendicular a la base. Ya, ahí está la altura de esta región equilátera. Y esta altura dice que vale 2 raíz de 3. Sí, chicos, no te olvides que los ángulos interiores del triángulo equilátero son iguales también. Y cada uno de ellos mide 60 grados. Y no te olvides que en un triángulo equilátero, donde sus lados son iguales, este lado es igual a este lado y es igual a este lado, ¿ya? Sus lados son iguales y sus ángulos también. Esta altura es una bisectriz también. Y esto es para el triángulo equilátero, ¿sí? Y esta altura, mi querido alumno, como es bisectriz, va a repartir este ángulo en total, que vale 60. O sea, acá va a ser 30 grados y acá va a ser 30 grados.
Y ahora tú te preguntarás de qué me sirve eso. Recordemos el triángulo notable de 30-60. Acá es 60 grados y acá va a ser 30 grados y acá es 90 grados. A 60 se lo pone k raíz de 3. A 30 se lo pone k y a 90 se lo pone 2k. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Mira, acá tenemos la altura que vale 2 raíz de 3. Entonces voy a borrar esto. Esto de acá equivale a 2 raíz de 3. ¿Sí? Y a 60 se le pone 2 raíz de 3, a 30 se le pone 2 y a 90 se le pone 4. O sea, 2k, ¿no? 2 por 2, que es 4. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, estoy analizando este triángulo. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el lado del triángulo equilátero, ya podemos hallar su área, ¿no? Entonces el área va a ser igual al lado al cuadrado por la raíz de 3 dividido entre 2. Perdón, entre 4, lo estoy hablando. Todo eso dividido entre 4. ¿Ya? Entonces el área va a ser igual. El lado, ya hemos deducido que vale 4, elevado al cuadrado sería 16 por la raíz de 3 y dividido entre 4. Simplificas esto y nos va a quedar ¿cuánto? 4 raíz de 3. La medida es metros, entonces acá serían metros cuadrados. Eso es lo que sucede, chicos, en este tipo de problemas. Sí, mis queridos alumnos, ya hemos terminado. Ahora les voy a dejar su tarea. Sí, y la tarea de este tema, mis queridos alumnos, va a ser desde el problema número 16. Mira, como tú te das cuenta, ya hicimos todo, todo. Todo hemos hecho, chicos, hasta el problema número 25.